Una muñeca es capaz de viajar kilómetros para aterrorizar a una familia. El maniquí más famoso de México podría ocultar un atroz secreto. Una mujer intenta vengarse de su marido, pero casi provoca su propia muerte. El ángel más hermoso podría ser también el más letal. Jugar con muñecas no es solo cosa de niñas, sino de espectros. ¿Alguna vez le sucedió observar atentamente a un muñeco de porcelana y que se le helara la sangre? ¿O sintió que se le erizaban los vellos en la nuca y al girar descubrió una muñeca con su inquietante mirada clavada en usted? No tema. Solo se trata de su imaginación. ¿O será que el juguete en verdad está planeando hacerle daño? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. ...1979, Mérida, México. La pequeña Yeli recibe como regalo de su primer cumpleaños una hermosa muñeca, a la que bautiza Chari. La niña y su juguete se vuelven inseparables, tanto que incluso una de ellas llegó a intentar asesinar por la otra. Chari es una muñeca. Prácticamente crecí con ella. Yo ya no quería ni siquiera jugar con otros niños. Yo no me daba cuenta, pero a mi mamá nunca le gustó que Chari estuviera conmigo, a lo mejor porque yo pasaba mucho tiempo con ella. El vínculo entre la niña y Chari se fortaleció con los años y ambas se volvieron inseparables. Hasta que un día alguien llegó a la vida de Yeli que compitió con la muñeca. Y ese fue el inicio de una pesadilla para toda la familia. Yo me casé y yo me llevé la muñeca conmigo. Una noche, bajo la rendija de la puerta de la habitación, vimos como que alguien estuviera caminando por fuera. Lo primero que pensamos es que alguien se había metido a la casa. Mi esposo se levantó inmediatamente, abrió la puerta y no había nada, todo estaba completamente cerrado, no había nadie. Sin embargo, sí había algo, Chari. Y muchas veces llegamos a ver cómo la sombra caminaba. Era inexplicable, era terrorífico. La única que estaba en la sala era Chari, que estaba sentada en el sofá. A los pocos años, el joven matrimonio recibió a su primera hija y Yeli decidió que era hora de que Chari tuviera una nueva amiga. Yo se la regalo a ella, se la paso. Y mi hija estaba muy bien con Chari, muy bien. El problema fue que cuando nació mi hijo varón, lo dejábamos en su cuna, teníamos unos radios monitores y en una ocasión, increíblemente, escuchamos la voz de una niña que decía que la dejaran salir, que quería salir. Subíamos rápido y no había nadie, mi hija estaba durmiendo y además mi hija no era de hacer ese tipo de bromas y no era la voz de mi hija. Eso ocurrió no una vez, ocurrió muchas noches, ocurrió muchos días. ¿Sería la voz de Chari la que rogaba para que la dejaran salir? Y de ser así, ¿hasta dónde podría llegar el desesperado pedido de la muñeca? En otra ocasión, que ya fue más grave el asunto, mi mamá estaba esa vez con nosotros en mi casa y se estaba leyendo un libro y dormitó. Chari estaba en la sala también porque yo ya no la dejaba en las habitaciones. Mis hijos y yo nos encontrábamos arriba, mi esposo no estaba. De repente escuché a mi mamá gritar muy fuerte, muy feo. Bajé corriendo y la pared donde estaba el mueble se estaba incendiando. Aterradas, Yeli y su madre tomaron a los niños y salieron a la calle. Los bomberos fueron capaces de controlar el incendio, pero descubrieron algo inquietante.
se quemó toda la pared, se quemó parte del mueble y lo único que no se quemó y que no le pasó nada fue a Chari. Chari parecía estar relacionada con todos los sucesos paranormales que vivía la familia de Yeli. Pero ¿puede una muñeca ser responsable de algo tan escalofriante? A lo largo de la historia siempre ha habido personas que manejan las energías tanto negativas como positivas. Y dentro de este conocimiento profundo, tenemos aquellos que a través de ciertos rituales pueden transferir ciertas energías a una muñeca, a un muñeco e incluso se afirma, se asegura, darle vida. Se cree que las energías pueden posicionarse dentro de contenedores. En este caso, los muñecos harían esa labor de contenedor. Son estuches prácticamente, a donde hay entidades que pueden tomar esos estuches cuando están en determinadas condiciones. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen estos seres siempre van a tratar de alimentarse y lo que hacen es que la emoción de las personas cuando ven algunas cosas liberan energía. Yo no quería deshacerme de ella, sinceramente, pero estaba o tener a Chari o que mi familia estuviera bien. Y pues mi familia es primero. Yeli tomó una decisión difícil. Llevó a la muñeca a una propiedad que la familia poseía en la playa. Pensó que con eso la pesadilla había terminado, pero se equivocó. Una noche regresábamos de una fiesta, mis papás, mis hijos, mi esposo y yo, y parece increíble, porque sí parece increíble, pero la muñeca estaba sentada en el porche de la casa. El vestido lo tenía lleno de espinos, de mar, de arena. Una muñeca no puede venir sola, eso es imposible, no puede ser. Alguien la trajo. Pensamos que era una broma muy pesada de alguien porque no solo nosotros teníamos la llave de la casa, la tenía un hermano. Enseguida le habló mi papá y le dijo, oye, con eso no se juega. Y dijo mi hermano, no papá, ¿de verdad? O sea, nosotros no hemos ido. Sí, yo sé que a mis sobrinos no les gusta, o sea, eso no estaría bien que yo lo haga, yo no lo hice. Sombras, llantos desesperados, fuego y acechos perturbadores. ¿Realmente Chari era la responsable de todos estos hechos? Y de ser así, ¿de qué otra cosa sería capaz? Ya no sabíamos más qué hacer. Mi hija empezó a investigar y descubrió ella el museo de Jorge Moreno. Jorge Moreno es un reconocido investigador de México, fundador del Museo Paranormal, único en su tipo en todo Latinoamérica. Yo nunca imaginé que iba a tener una colección de objetos paranormales. Yo hace 19 años empecé a investigar de tiempo completo los fenómenos paranormales. La misma gente de pronto me empezó a donar objetos que ya no quería tener en su casa. Por ejemplo, muñecos, muñecas, duendes. El extraño museo alberga más de 500 objetos que han estado involucrados en sucesos paranormales. ¿Seguirán siendo peligrosos en el interior de las vitrinas? Lo que se puede poner en una dirección se puede quitar en la otra. Lo que se hace es utilizar, por ejemplo, todos los elementos contrarios a lo que se hizo. Ponerle agua bendita, ponerlo en un altar que esté consagrado, utilizar determinados elementos de purificación energética, porque al final del cuento todo es a través de energía, todo. Se cree que los muñecos puedan haber tenido algún tipo de poder sobrenatural, pero que va dirigido hacia una persona en específico. Y como Jorge los tiene en ese sitio, simplemente hay una liberación de esas energías para que estos objetos no puedan provocar daño alguno. Ninguno de los objetos que Jorge Moreno alberga en su museo pone en riesgo la integridad de los visitantes. Sin embargo, muchos de los muñecos parecieran aún poseer misteriosos poderes. Hay diferentes muñecos en el Museo Paranormal de Mérida. Algunos tienen todavía algunas historias de que se pueden mover o algunas historias de maleficio. Es lógico que de tantos objetos que tenemos, hay algunos que tienen ciertas peculiaridades y que son más populares para la gente y que incluso se han movido
y han tenido más actividad paranormal. En la sala de las muñecas, que es la sala 5, ahí tenemos en total 90 muñecas, pero hay 3 o 4 que de pronto constantemente aparecen en un lugar diferente, ¿no? Y además algo que me he notado con el público, con la gente que viene al museo, que le llama más la atención, una muñeca que ya prácticamente tiene 130 años de antigüedad, proviene de Madrid, España. Le llaman déjà vu porque tiene una peculiaridad. Si tú la miras fijamente por más de 1 minuto, 2 minutos, se supone que muchas personas de pronto empiezan a tener recuerdos de su infancia. ¿Realmente se pueden recordar momentos de la infancia al observar los ojos de déjà vu? ¿Qué otros secretos esconden las miradas de las muñecas que atesora Jorge Moreno? Lo que yo siempre digo, un doctor que le tiene miedo a la sangre no podría ser doctor. De la misma manera, un investigador paranormal que le da miedo a un objeto paranormal, yo creo que no podría hacer objetivamente su trabajo, se sugestionaría. Entonces yo creo que si me diera miedo, pues no me dedicaría a esto. Jorge asegura que no tiene temor de estar con los objetos de su museo, al igual que Yeli, quien siempre anhela la presencia de su amiga de la infancia. A mí me gusta estar con ella, yo me siento bien con ella. De hecho, cuando vengo le pido a Jorge que si la puedo abrazar, aunque no sé qué tenga la muñeca, sinceramente. Yo no sé si es energía, no sé si es espíritu, la verdad no lo sé, pero de que tiene algo, pues sí tiene algo. Porque cuando yo entregué a Chari al museo, como por arte de magia, dejaron de pasar situaciones en mi casa. ¿Sería realmente Chari la causante de los fenómenos que acechaban a la familia de Yeli? ¿Estará ahora esperando ansiosa en el museo a que alguien quiera adoptarla? Y de ser así, ¿usted se atrevería a llevarla a su hogar? ¿No son adorables esos muñequitos de tela con los ojitos de botón y las boquitas cosidas? Sí, sí lo son. Pero tenga cuidado, porque también podrían ser armas letales. 1987, Santa Cruz do Sul, Brasil. Marilén se encontraba felizmente casada, hasta que su vida se derrumbó al descubrir que su marido le era infiel. Ella, dominada por la rabia y el dolor, recurrió a un misterioso libro que le abrió las puertas a un mundo de oscuridad y venganza. Estaba pasando por una situación muy complicada con mi esposo cuando tomé un libro y terminé encontrando un ritual dentro de él, el cual practiqué y funcionó. En el libro, del que no diré el nombre porque es muy conocido, pero si digo el nombre despertaré a las personas interesadas en hacer esto y no quiero que eso suceda porque es una experiencia que yo nunca más repetiría. Pero, ¿qué encontró Marilén en ese libro para continuar aterrada incluso 35 años después? Mi esposo me engañó y yo estaba muy enojada. Entonces tomé un ritual que tenía en este libro que decía: haz un muñequito, ponle alfileres en él y piensa en lo que quieres que le pase a tu enemigo. En este caso yo pensaba que la amante de mi esposo era mi enemiga. Sin embargo, era él. Entonces lo hice. Hice el muñequito, le clavé alfileres en ciertos puntos que se pueden imaginar cuáles son y enterré este muñeco. 2-3 días después, esta mujer comenzó a tener serios problemas con su cuerpo. Empezaron a aparecer llagas, pústulas, en aquellos lugares donde yo había clavado los alfileres. Marilén asegura que la mujer sufrió heridas como consecuencia del misterioso ritual que ella reprodujo del libro. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para vengarse de su marido? Tomé coraje y le dije a mi esposo que había hecho algo de magia
y que solo mejoraría si yo deshacía el trabajo. Se rió, no lo creyó, y yo dije está bien, y las cosas empeoraron. La primera reacción del esposo de Marilén fue no creerle, pero a los pocos días el estado de salud de su amante empeoró. Después de un tiempo, ella terminó yendo al hospital. Los médicos no sabían cómo tratarla porque no conocían ese tipo de cosas. Así que fui allí y desarmé el muñeco. Saqué los alfileres y pedí que se deshiciera el proceso. Al día siguiente, las heridas comenzaron a secarse y 3 días después, ella se fue a su casa. Marilén se arrepintió de haber herido a la mujer y logró revertir el hechizo. Lo que no sabía es que el verdadero daño ya estaba hecho. Entonces le dije, óyeme, tú debes salir de esta relación, si no, lo vuelvo a hacer. Él, por supuesto que salió, pero unos pocos meses después, fui yo quien tuvo problemas físicos. El reflejo de lo que había hecho se volvió a mí. Marilén asegura que siguiendo las indicaciones de un libro, confeccionó un muñeco con el que logró infligir heridas en la amante de su marido. Pero, ¿puede ser eso posible? ¿Qué clase de magia tendría un poder tan peligroso y devastador? El vudú es una de las religiones más fascinantes de todos los tiempos. Surgió en África Occidental y se trasladó a América, a Estados Unidos, pero sobre todo a Haití. Ahí se sincretizó con el cristianismo. Y gracias al vudú y gracias a la magia, los esclavos se protegían de la crueldad de sus señores. Para los haitianos, desde que nacen hasta que mueren, llevan el vudú en la sangre. El vudú los haitianos lo practican para hacer el bien y para hacer el mal. El vudú es una de las religiones más enigmáticas del mundo. Básicamente es una religión animista en donde se le otorga alma a los objetos y también donde los rituales son muy importantes. El vudú es parte de la idiosincrasia haitiana. Sin embargo, con los años se ha extendido por el resto del mundo hasta llegar a formar parte de la cultura pop. El vudú entró a la cultura popular en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Se escribieron novelas, se produjeron películas. Luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el vudú se volvió un tema bastante frecuente en el cine de terror que se producía en Hollywood. Y entonces las personas empezaron a ver al vudú como una especie de magia negra y no como una religión. Se pueden conseguir muchos elementos basados en esta creencia y en esta cultura, incluso en internet o en cualquier parte. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con muchos de estos objetos porque no sabemos qué energía pueden contener. ¿Sería uno de estos enigmáticos rituales lo que casi causa la muerte de la mujer que atacó a Marilén? Un muñeco vudú es la representación de una persona. Los sacerdotes construyen el muñeco con elementos que hacían parte o que hacen parte del sujeto al que van a atacar: semen, sangre, saliva. Durante el procedimiento se hace una especie de rezo y de oración en el que se vincula el alma del afectado con el fetiche. Luego se ataca con punzones, se amarra y se tortura al muñeco como se espera suceda físicamente en el cuerpo de la víctima. Un muñeco es cualquier muñeco que puedes hacer de tela. Es como digo, el objeto es solo un trampolín para pasar la energía a la otra persona. ¿Realmente fue Marilén capaz de confeccionar un muñeco vudú con solo leerlo en un libro? ¿O es acaso ella quien posee alguna habilidad innata que le permitió semejante acto? No sé si cualquier persona podría hacer eso.
puedes hacer una prueba. Si estás muy enojado con alguien, toma un muñequito y clava un alfiler en ese lugar para ver qué pasa. Es una prueba, pero después puedes tener una respuesta. Para muchos, los muñecos vudú son solo cuentos inventados por las películas de Hollywood y las novelas de ficción. Sin embargo, el vudú es una religión sumamente compleja y muchos expertos consideran que su magia es una de las más poderosas del mundo. Así que tenga cuidado si compra un muñeco vudú en línea, porque realmente podría funcionar. ¿Alguna vez contempló un maniquí tan perfecto que parecía estar vivo? ¿Y alguna vez observó a uno que realmente lo estaba? 1930, Chihuahua, México. Pascuala Esparza era la dueña de una tienda de vestidos de novia. Su hermosa hija estaba a punto de casarse y la modista le dedicaba mucho tiempo a su atuendo, haciéndole preciosos y complejos arreglos. Sin embargo, una desafortunada tragedia convirtió a una boda feliz en una de las mayores incógnitas de México. La hija era una mujer muy hermosa que se iba a casar. Va a probarse su vestido de novia. Entonces, en esa prueba, una araña viuda negra se esconde en el vestido y la pica. Entonces, eso hace que fallezca de una manera inevitable. La madre de Pascualita, Pascuala, al poco tiempo de que ella fallece, ella decide abrir la tienda. Pero curiosamente aparece en la vidriera, en el aparador, un maniquí nuevo. Un maniquí de facciones muy finas, muy reales, tiene unos ojos con una mirada profunda, encantadora. El nuevo maniquí atrajo la atención de todos los que pasaban por la tienda. Sus facciones eran tan reales que parecía estar vivo. Y muchos aseguraban que realmente lo estaba. En sus ojos, en las pestañas, hasta en las huellas de aquí de la mano. Todo. Tiene una serie de detalles que tú jurarías que es una persona. Y la gente afirmaba que se parecía mucho a la hija de la dueña. Era prácticamente un ser humano, de una mujer. Parecía que estaba viva. Decía que era la hija de Pascualita que la había embalsamado. La noticia del parecido entre el maniquí y la hija de Pascuala Esparza llegó a los periodistas y se diseminó con velocidad por todo Chihuahua. Pero, ¿podría ser algo más que solo una coincidencia? Aquí llegó el 25 de marzo de 1930. Precisamente ese día se celebraba la Encarnación, es el Día de la Encarnación. Las personas comenzaron a llamar a la señora Pascuala con ciertas llamadas un tanto amenazantes por el miedo que les generaba y la intriga que generaba el parecido del maniquí con la hija que ya había fallecido. ¿Era la Pascualita el cadáver de la joven novia fallecida en el altar? ¿Realmente su madre podría ser la responsable de algo tan macabro como embalsamar a su propia hija? Esto de querer preservar a las personas es una costumbre que se ha dado durante mucho tiempo y es muy macabra, y hay gente que sí lo hace. Hay un caso en Italia de la niña Lombardo, que su papá la pudo embalsamar, la pudo momificar, y la niña se ve al día de hoy como si hubiera fallecido hace un día. O sea que esto es perturbador. Si hay gente que ha querido conservar a sus seres queridos, y hay casos todavía mucho más graves. Cuando Julia Pastrana, una mujer que era conocida como la más fea del mundo, era toda una estrella del circo, muere, y no querían perder una estrella así nada más. Así que su esposo en ese momento la pudo embalsamar y ya ahí tenía su figura. Lamentablemente ella muere en parto, y este sujeto no solamente la pone a ella en exhibición, sino también a su hijo. Y entonces hace una gira que le dura más de 150 años, hasta hace unos pocos años en que fue reclamado su cuerpo. No sería extraño que sí hubiera en algún momento este tipo de prácticas que son muy perturbadoras, macabras, pero sin duda existen.
Doña Pascuala falleció en 1967. Nunca desmintió el rumor sobre el origen del maniquí que hasta la actualidad se puede observar en la tienda de vestidos de novia y se ha convertido en uno de los íconos máximos de Chihuahua. Para los chihuahuenses es un ícono, sobre todo porque está ahí, lo puedes ver, lo puedes visitar, casi tocar. ¿Es la figura, el cuerpo sin vida de la hija de Pascuala? Y de ser así, ¿seguirá el alma de la joven en su interior? Hay quienes dicen que el maniquí le sonríe, dependiendo si está en un buen estado de ánimo, o que cambia de poses también a la ropa que ella trae puesta. Las personas que la ven al exterior normalmente comentan que mueve los ojos, que ha movido algún dedo, que se cambia de vestidos, que en la noche anda por la tienda caminando, e incluso hasta un guiño te puede hacer. Casi 100 años y varios dueños después de haber aparecido en el escaparate, la Pascualita continúa siendo el eje central de la tienda. La rutina diaria con Pascualita es muy interesante. A lo largo de la historia ha habido diferentes personas que se encargan del cuidado, pero siempre es una a la vez. Todo debe estar cubierto, con pudor, sus cuidados de su cabello, los mismos que si estuvieras cuidando un cabello de una dama como cuida su fino cabello. Digamos que el cuidado es igual, como una persona de carne y hueso. La Pascualita es tratada por el personal de la tienda como una mujer real. Sin embargo, muchos aseguran que posee habilidades mucho más sorprendentes de las que tendría una joven. En una ocasión, una jovencita, ella estaba observando el aparador donde estaba la Pascualita y resulta que llega el novio que era muy celoso y saca la pistola y ahí la quiere matar. Y entonces ella recibe balazos en la espalda. Y nada más ella alcanza a ver a Pascualita y le dice, sálvame, Pascualita, y cae gravemente herida. La llevan a una clínica y ya realmente la salvó. Ya recuperada, la joven aseguró que haber pedido la ayuda de Pascualita fue lo que evitó que las balas le causaran una trágica muerte. Ese relato se diseminó por todo Chihuahua y convirtió al maniquí en un símbolo de veneración. Así como la Pascualita, existen cientos de casos de santos populares que realizan milagros en todo el continente. Son personas que solamente tuvieron una muerte injusta, violenta, y que después de esa muerte lograron empezar a hacer milagros. Y sí me ha tocado que han dejado veladoras, pues es una ofrenda que hacen las personas a Pascualita, e incluso hay ocasiones en las que van y le llevan serenata. En la actualidad, la Pascualita se ha transformado en una santa protectora de las novias, quienes le dejan velas y ofrendas, porque aseguran que ella bendice sus matrimonios. ¿Será acaso el alma de la joven fallecida que aún espera que algún día se concrete su trágica boda? Los ángeles están asociados a la luz, a la esperanza y a la protección. Pero algunos de ellos podrían tener intenciones oscuras. 1908, Buenos Aires, Argentina. Los hijos del matrimonio Cobo Ocampo decidieron realizar una donación al Hospital Rivadavia para que se construyera un pabellón en honor a sus fallecidos padres. Pero lo que pretendía ser un gesto de gratitud terminó siendo una desgracia que se cobró la vida de pacientes y médicos. El Hospital Rivadavia fue creado en 1774 como hospital de mujeres. El Hospital Rivadavia es el centro médico estatal más antiguo que hay en Buenos Aires. El 7 de noviembre de 1908 se abre el pabellón Cobo de 3 pisos, dedicado a la cirugía. Colocan en el primer piso un ángel mortuorio
color negro, justo a la entrada de los quirófanos. Entonces están los médicos, las enfermeras, los técnicos que continuamente dicen: entras y te chocas con esta figura que de alguna manera te puede traer un mal augurio. Es una sensación muy rara porque uno lo mira y bueno, es una obra de arte porque es hermoso, pero al mismo tiempo tiene una historia atrás bastante complicada, ¿no? Bastante oscura. Y ahí viene el problema. El ángel fue instalado como custodio del ingreso al pabellón 6. A partir de eso, los médicos y enfermeras comenzaron a notar que algunos pacientes sucumbían sin explicación e incluso algunos recién nacidos caían en las garras de la muerte. Y muchas personas comenzaron a pensar que estas tragedias estaban relacionadas con la presencia de la estatua. Personal del hospital empiezan a notar una vinculación entre lo que era algunos fallecimientos, no solo de enfermos, sino propios del personal. Ese ángel, que antes se denominaba del cementerio, empiezan a llamarlo de la muerte. Todo está de alguna manera declarado en lo que son las historias clínicas por problemas médicos, si vamos a la parte científica. Lo que pasa que, bueno, no se sabe si es por un problema médico o porque realmente fue algo impuesto por un ángel. Las historias las damos por hecho cuando ya hay varias personas que las repiten, tanto por pacientes como por profesionales del hospital. O sea, no es una historia que armó simplemente la imaginación de alguien, sino que es algo que está dentro del hospital. ¿Realmente podría una imagen moldeada en bronce ser la causa de estas muertes? Y de ser así, ¿por qué? Yo creo que el que realizó el ángel creyó que era para el panteón oficial de la familia Cobo en el cementerio de la Recoleta. Y no fue así. El ángel tiene una palma, tiene rosas con una mano tiradas hacia el suelo. Es porque pasan los muertos para darle la bendición. En un hospital supuestamente entras enfermo y tenés que salir sano. No entras enfermo para morirte. El personal del hospital se encontraba aterrorizado y todos los días elevaban pedidos para que el ángel sea removido del pabellón 6. Los médicos comenzaron a tener sus dudas y demás, pero esto se potencia después del año 73, donde hay una serie de situaciones que pasan en el hospital que no son menores. En 1973, el director, que en ese momento era de La Fuente, decide el traslado del ángel, pensando que de alguna manera esto iba a calmar todas las inquietudes emocionales que podían tener tanto su personal como los pacientes. Entonces trasladan al ángel adelante de lo que hoy es Laboratorio Central. Pero a partir de ahí, y durante varios meses, se fueron sucediendo las muertes de las personas que habían intentado que ese ángel saliera de ese pabellón. Y terminó incluso muriendo el director. Luego de las trágicas muertes, el ángel fue trasladado a un sector de los jardines por el que poca gente transitaba, esperando que allí no pudiese afectar a ningún desprevenido. Es más, la gente pasaba cerca del ángel y se corría o hacía un paso al costado, porque era como, a ver si todavía me llama. El ángel quedó ahí, pasan los años, y recién en 1999, el doctor Rodio Raíces se encuentra con una señora que estaba pintando toda la estatua en color plateado. Le preguntó cómo se llamaba y la señora le dice que se llamaba Dorian. Entonces él le dice, D-O-Riem, eso significa ángel dorado o ángel de oro. Y ella lo miró con una sonrisa media pícara y dice, puede ser que sí, puede ser que no. La cuestión es que, bueno, el doctor le preguntó por qué estaba pintando el ángel y ella dijo que era un mandato de más arriba. ¿Realmente habrá sido esa misteriosa mujer enviada por algo o alguien desde más arriba? Y de ser así, ¿para qué? Con el tiempo vuelve otra vez con ese espíritu religioso positivo, porque la gente que iba al laboratorio se persignaba, la gente que iba a la morgue se persignaba, le estaba cobrando otro valor.
Por eso creo que a partir de ahí el doctor Rodio Raíces ya quiere ir cambiándole el nombre de el ángel de la muerte al ángel de la vida. Pero bueno, siempre va a quedar el interrogatorio si era realmente una mujer con demencia o si era alguien enviado de alguna manera para cambiar la imagen de ese ángel. Eso en realidad por ahora no tenemos la respuesta y no sé si alguna vez la vamos a tener. Cómo el personal reacciona con ese ángel y el valor que se le da en este momento es ese, de respeto, de amor y de calidez, porque realmente ahora es el ángel de la vida. ¿Realmente fue la estatua del ángel de la muerte la responsable de todos los fallecimientos en el hospital Rivadavia? Y de ser así, ¿habrá bastado cambiarle el nombre para transformarlo en el ángel de la vida? ¿O estará esperando pacientemente a que algún desprevenido la saque de su prisión para volver a provocar el mal? Coleccionar muñecas parece un hobby bastante tierno, a menos que todas ellas se encuentren quemadas, mutiladas o desfiguradas. 1930, Xochimilco, México. El gobierno local decide inaugurar un embarcadero para que los visitantes de este peculiar lugar puedan navegar por los canales y visitar cómodamente las chinampas. Lo que nadie sabía es que una de ellas se convertiría en uno de los lugares más famosos y terroríficos de todo México. Xochimilco es una alcaldía de la Ciudad de México, lleno de historias, de chinampas, de trajineras, de música, de fiesta y de misterio. En estos canales existen las chinampas, que es una serie de lugares donde se cultivan. Como una balsa, construida con troncos, con cañas, pero también le siembran un árbol para que lo fije al lecho del lago, para que no esté a la deriva, ¿no? Y se cultivan vegetales, frutas, verduras y flores. Una de estas chinampas es mundialmente famosa por el pánico que genera en quienes la visitan. Su nombre es la Isla de las Muñecas. Está habitada por varios centenares de estos juguetes, la mayoría de ellas mutiladas, quemadas y podridas. Su origen comienza en 1950 con el propietario de la chinampa. El señor Julián Santana era un agricultor navegando sobre el canal, pues encontró el cadáver de una chica que se enredó en el lirio acuático. Algo muy curioso es que en el lugar donde murió esta niña apareció una muñeca flotante. Entonces el señor Julián se llevó la muñeca a su casa, la colocó en la puerta de su cabaña, como en honor, o no sabemos si un poco de culpabilidad, que no pudo salvar a esta muchacha del enredo del lirio acuático. El trágico accidente dejó a Julián Santana sumido en una profunda depresión, pero su verdadera pesadilla recién comenzaba. Al poco tiempo, don Julián empieza a sentir la presencia de esa chica que estaba ahí fallecida, y que se le aparecía, y que le hablaba, y que lo buscaba, y él sintió que la muñeca lo protegía. Entonces él comienza a juntar muñecas para ponerlas y colgarlas en su chinampa y poder espantar al espíritu de esta niña. ¿Serían las muñecas suficientes para ahuyentar al supuesto espíritu de la joven que atormentaba a don Julián? Y de ser así, ¿por qué? Los espíritus siempre piden algo, las almas que están penando siempre piden algo que necesitan. Entonces generalmente hacen demandas de atención y sí pueden pedir algo para que su alma descanse. Y entonces él tuvo que colgar varias muñecas para que, como si le ofrendara estas muñecas a este espíritu para que dejara de molestarlo. Entonces, para estar más protegido aún, se dedicó a recolectar muñecas, pero eran muñecas que él sacaba de la basura, de los canales. Por lo tanto, muñecas maltratadas, sucias, mutiladas, con telarañas, de un aspecto terrorífico, ¿no? Y las empezó a colgar. Y que los vecinos, pues, se unieron a su causa y cada vez le llevaban muñecas y todo el mundo le colaboraba con muñecas. Con el paso del tiempo, don Julián reunió más de 1000 ejemplares y su chinampa fue bautizada como la Isla de las Muñecas.
Mi tío Julián habitaba esta chinampa. Julián pues era una persona única. Decidió traer muñecas. Las utilizaba como protección, las colgaba en los árboles. Colgó más de mí. La isla, esta chinampa, se hizo muy famosa y se acostumbra que cuando vas de visita lleves una muñeca. Lo que sí, dice la tradición, no las debes tocar ni llevártelas para tu casa. Don Julián alertaba a los visitantes diciéndoles que las muñecas eran propiedad privada del espíritu. ¿Se encontrarían también maldecidas por la joven muerta? Hace algunos años, unos chicos fueron a la Isla de las Muñecas saliendo de la escuela. Estos chicos sufrieron un accidente fatal en la carretera y a una de las muchachas se le encontró una muñeca entre las piernas que había extraído de la Isla de las Muñecas. Muchos creen que la historia de la joven ahogada fue un invento del propio don Julián para justificar su extraño gusto por coleccionar muñecas desfiguradas. Sin embargo, el destino del hombre estaba sorprendentemente ligado a aquello que lo atemorizaba. Pues fue un 17 de abril del 2001 y bueno, pues él murió de un infarto. Él estaba pescando en el lugar preciso donde ella se ahogó y yo estoy seguro que él vio esta alma en pena. Increíblemente, don Julián falleció en el mismo lugar en el que años atrás había encontrado el cuerpo sin vida de la joven ahogada. En la actualidad, la Isla de las Muñecas es visitada por decenas de miles de turistas cada año y es uno de los sitios más famosos de Xochimilco y de todo México. ¿Se encontrará el espíritu de la joven aún entre las muñecas? ¿O acaso ella y don Julián pasan las tardes jugando juntos entre los lirios de la orilla? Los muñecos y las muñecas son juguetes muy comunes en casi todos los hogares. Sin embargo, hay algo en sus figuritas humanas inertes que siempre nos generan pánico. ¿Cree usted en verdad que encierren en sus cabecitas huecas pensamientos diabólicos? ¿O será que vemos reflejadas en sus miradas frías y sus gestos impávidos un anticipo de nuestra propia muerte?